Rico está en el Uruguay desde el año 93. Se hizo un estudio cuando se comenzó, porque originalmente se hacía todo la atención a los clientes y la distribución de los productos desde Estados Unidos. O sea, podemos empezar diciendo que Rico es una empresa japonesa, en realidad. Sus centros de manufactura están en Oriente, están en China, Japón, Corea, también están en Europa, en Estados Unidos, incluso en México. Entonces tenemos tus centros de manufactura en todas partes del mundo. Para América Latina lo que hacía era hacer la distribución desde Estados Unidos, desde el puerto de Miami. Entonces se hizo un estudio de a ver, bueno, cuál mercado era el que mejor se comportaba como para tener una operativa segura, confiable, estando más cerca de los clientes. Porque lo que buscábamos era que el cliente pudiera tener la mercadería en un tiempo más corto, ¿no? Más rápido, para no tener que tener grandes inventarios que después le afectan, ¿no? A cada una de las compañías dentro de su capital. Es así que, bueno, Uruguay fue el país que cumplió con todos estos requisitos, podríamos decirlo así. Dentro de nuestros principales clientes en el Cono Sur, tenemos obviamente Argentina con el tiempo de tránsito de un día, ¿no? Por eso es el gran beneficio que tiene nuestra subsidiaria y nuestros distribuidores. Tenemos que pensar que en el mercado argentino tenemos una subsidiaria de Rico, pero adicionalmente tenemos 3 distribuidores que están trabajando allí. Luego tenemos Brasil, obviamente que Brasil es un mercado muy importante, muy grande. Tenemos nuestra subsidiaria, tenemos a un distribuidor, un gran volumen también. Y aquí se pueden hacer 2 tipos de tránsito. En el caso de Argentina es un tránsito terrestre, ¿no? Obviamente. En el caso de Brasil llevamos terrestre o marítimo. Luego tenemos a Chile, también lleva terrestre o marítimo, porque los terrestres los utiliza cuando está habilitado, ¿no? Obviamente para el pasaje. Cuando no se puede utilizar el pasaje por la cordillera, utiliza marítimos y también está en unos 10 días más o menos el tiempo que tiene la carga en su país. Esto nos muestra que los clientes tienen la seguridad de que pueden llevar en el mes lo que venden en el mes. No se quedan con un inventario inmovilizado. Tienen que tener obviamente todo un planeamiento y una estrategia logística por su parte, en el cual se aseguren que el inventario con el cual cuentan al cierre de cada mes les dé para abastecer esa primera quincena, en cierta manera, en el caso de Brasil y Chile. Pero la segunda quincena ya la van a reponer en el mismo mes. Esto les reduce enormemente sus costos operativos, tanto por nivel de inventario como almacenaje, si es que tienen almacenajes en depósitos de terceros. Los inventarios permanecen aquí en nuestro centro de distribución y es un inventario que tiene un costo menor porque no tiene el impacto del costo del flete, no tiene el impacto de los impuestos cuando es introducido al país, no tiene el impacto del almacenaje que él tenga que estar pagando si no lo vendió. ¿No? Entonces ya es un inventario que tiene un costo menor y eso importa mucho para la actividad y para los resultados propios de los clientes.